Ahora les presentamos nuestro siguiente invitado. Se trata de Tomás Hernández Alberto, quien es presidente del movimiento Poder para el Pueblo. Así es. Muy buenos días, Tomás. Buenos días. Fue alto funcionario del gobierno durante muchísimos años, dirigente del Partido Revolucionario Dominicano en su época de gloria. Y le damos la bienvenida. Buenos días. Gracias, muy complacido de estar aquí en Matinal, en un día muy especial. Sí. Es como un regalo de Reyes para mí. Exacto. Sí, Hoy es Aunque de los cambiaron Santos Reyes. para el lunes, a mí me tocó en el día real. Sí. Bueno, ¿y qué nos puede decir Tomás Hernández Alberto al iniciar el año 2023? Se supone que hay muchos proyectos en perspectiva, ¿no? Así es, así es. Este año es sin duda un año que habrá de ser de grandes acontecimientos, de grandes redefiniciones o definiciones. Y es un año importantísimo en la vida democrática de la República Dominicana porque ocurre que para mí la presencia de Luis Abinader, primero fue el producto de una coyuntura política y segundo, se ha constituido en una especie de periodo de transición. Y ya este 23, pues va a enseñar la parte que posiblemente tenga más que ver con lo que fue su pensamiento al llegar al poder. Entonces, desde el punto de vista político, será un año de grandes acontecimientos. Bueno, pues un año preelectoral. ¿Transición hacia dónde, Bueno, ingeniero? yo lo he llamado de transición, siempre eso será siempre un criterio muy particular, porque yo pienso que aunque Luis no llegó planteando una transición, en efecto ha sido una transición, por el hecho cierto de cómo llega, en qué circunstancia llega, lo difícil que le ha sido desde un principio tener un esquema de gobierno, porque las circunstancias prácticamente han moldeado su gobierno. Pero además también, porque para mí Luis enderezó el camino de la democracia en la República Dominicana. Y eso no es un asunto muy común. Es decir, los gobernantes llegaban siempre a poner su programa de gobierno, los que cumplían con un programa de gobierno inmediatamente, pero sin nada novedoso, en el sentido que Luis se resulta novedoso y al mismo tiempo transición, porque Luis se embarca en un tema que es el tema de la transparencia, el tema de la lucha contra la corrupción y el tema de la justicia independiente. Entonces, ese es un tramo que rompe con el esquema de lo que fue la tradición. Por eso yo le llamo transición. Vamos a verlo desde ese punto de vista. Pudiéramos decir que el 2023 será el primer año verdaderamente post pandemia. Exactamente. Y será además el año en que el presidente tendrá que decidir si opta o no por su repostulación. ¿Cuáles son las perspectivas que usted tiene? ¿Tienen ustedes conversaciones ya para ese proyecto? Lo más probable es que en el mes de mayo el presidente esté decidiendo decirle al país si va o no va a optar por el poder. Bueno, pero usted que tiene un movimiento y que está apoyando. El movimiento Poder para el Pueblo nace con una definición. La definición de contribuir a que el presidente se defina para ir a un nuevo periodo y al mismo tiempo que se defina, se viabilice esa posibilidad. ¿Qué tomamos como punto de partida? El presidente ha ejercido una presidencia llena de éxitos y, sin embargo, al momento en que nacimos no se veía cuál era o cuál podía ser la intención del gobierno en función de futuro. Nosotros un poquito nos adelantamos a lo que fue el futuro o a lo que ha sido el futuro, porque yo no tengo ninguna duda de que Luis Abinader será candidato del PRM. Ustedes me dirán, bueno, ¿se trata de alguna confesión? No, no. Luis Abinader no suelta prenda en ese sentido. Luis Abinader trabaja permanentemente en función de los objetivos de él, de servir de manera permanente al país. Pero es obvio que un hombre que tiene un haber tan formidable, la sociedad dominicana, y en este caso el Poder para el Pueblo, defina con tiempo
que debe permanecer en el poder. Yo quiero preguntarle algo, aprovechando de que usted es agrónomo, que estuvo en el Banco Agrícola, que estuvo en el IAD, y como agrónomo debe tener alguna idea de la medida adoptada en el día de ayer por Agricultura y por la Dirección de Aduanas de suspender durante 15 días la exportación de huevos. Bueno, esa es una medida de carácter transitorio que puede estar vinculada a una situación transitoria también. Usted sabe que en este periodo de Nochebuena se consumen adicionales, cuotas de todas las cosas, pero el huevo de manera particular. Entonces hablamos de frenar la exportación de huevos, significa que estamos teniendo como decisión lo que tenemos. O sea, mantener el abastecimiento Exactamente. del país. Y yo creo que es una buena medida, lo pienso. Ok. En el caso del sector agrícola, ¿cómo en sentido general, cómo usted lo valora? Mira, la producción agropecuaria nacional ha estado dando como resultado abastecimiento en el mercado, que es su objetivo de manera fundamental. Pero los plátanos en estos días se ha estado señalando de que están con precios muy desorbitantes. Sí, usted sabe muy bien que todas las plantaciones son cíclicas. En el caso del plátano, en un periodo o los periodos intensos de lluvias, muchas veces de alguna manera u otra frenan la forma en que se producen los plátanos. Entonces se produce una falta de plátano que produce al mismo tiempo un aumento de los precios. Pero para eso el gobierno ha establecido un INESPRE más fuerte. Es decir, ahora tenemos un INESPRE que está dando como resultado que aunque los precios de los plátanos han subido como consecuencia de fenómenos atmosféricos, al mismo tiempo se puede decir que el abastecimiento sigue siendo prácticamente igual. Ha disminuido la oferta y entonces aumenta la demanda y eso hace que el precio sea ahora sí. Pero lo importante es que los sectores populares tienen acceso a plátano a 5 pesos. ¿A 5 pesos? A ¿Y 5 dónde pesos. venden plátano a 5 pesos? En todos los sectores. No, en todos los sectores no. En los colmados, usted va a los colmados y si usted no da 20 o 25 pesos, usted no consigue en los un plátano. operativos, Los guineos son a 10 y a 8 pesos. En los operativos de INESPRE. Bueno, usted me está hablando de los operativos. Que ahora de son cada vez más comunes, abarcan mayores poblaciones, ¿entiendes? Y es una Pero manera... una población ínfima de la República Dominicana porque no tienen la suficiente capacidad para abarcar el territorio nacional. Estoy de acuerdo contigo, pienso que el gobierno tiene que duplicar o triplicar las acciones del INESPRE para recordarnos de las grandes épocas del INESPRE, el INESPRE de Gustavo Sánchez Díaz, el INESPRE de Pablo Mercedes. Es decir, de gobiernos vinculantes al PRM, porque eran gobiernos del PRD. Yo creo que ya llegó el momento en esta ocasión en que la acción del INESPRE, ahora más que nunca, pero Iván debe hacerse más efectiva. Iván Hernández Guzmán está haciendo una buena excelente labor. Excelente. Porque le ha dado, ha avivado así mismo las acciones del INESPRE y sobre todo porque ha incrementado las ventas populares. Por ejemplo, usted ve ahora que desde los miércoles, jueves y viernes están en diferentes provincias llevando alimentos baratos y comprando a los productores que tienen sobrepoblación o sobreproducción y entonces la vende. Primero, que ganan los productores porque le compran... hay garantía de precio. Hay garantía, ¿verdad? Y después lo venden de manera barata al pueblo dominicano y eso es una buena labor. Pero de usted INESPRE. decía, don Tomás. La labor de Iván es una de las mejores que un funcionario alguno haya podido tener. Pero vuelvo y reitero, en este momento se hace necesario que se expanda aún más. Eso sí es verdad. Y para eso es una política de Estado. Hace un momentito que la labor en el área de la agropecuaria había sido satisfecha
porque los mercados habían estado abastecidos. Sin embargo, no se compadece eso con el hecho de que el gobierno tuviera que haber excepcionado 67 productos para que no hubiera desabastecimiento, lo que indica que el mercado nacional no estaba abasteciendo. No, es todo lo contrario. En el mundo... ¿Cómo así? Bueno, que en el mundo, no en la República Dominicana, se produjo una inflación universal. No es una inflación en República Dominicana. Para hacer frente a esa inflación, el gobierno tomó las medidas pertinentes para asegurarse que una serie de productos pudieran ser subsidiados. Ese es el efecto. Porque no había suficiente producción nacional. No. La producción nacional nunca falló. Es para prever que no se diera una falta de producción nacional. Y fue efectiva, a tal punto que hoy en día todos admiten que la inflación ha ido bajando, aunque sea poquito a poquito, comparado con cualquier otro país. Tomás, los que se beneficiaron de eso fueron los importadores. No, déjeme decirle que no. De eso se benefició el campo dominicano. Porque, oiga, ¿qué fue lo que pasó? Para poder subsidiar el campo, usted tiene que hacerlo por dos vías. O subsidia directo en los productos que sirven para la producción, o lo hace en el financiamiento. Entonces el gobierno actuó en ambos casos. Hoy tenemos una situación de estabilidad en el campo, de estabilidad en la producción, y el abastecimiento es notable. Ahora, ¿por qué ya no existe esa medida? Porque ha sido subsanado, porque la previsión ha dado resultados, y ahí están las consecuencias. Ahora, ingeniero, hoy hay uno de los periódicos, específicamente el Caribe, en un reportaje que hace sobre el plátano, dice, precio del plátano, una daga para los consumidores. Escucho a Manegonte, que brega mucho con los precios de... Manuel González Tejera, con los plátanos, y él ha dado una serie, no es familia de Geraldino, ¿no? Una serie de explicaciones sobre el precio del plátano, la razón, pero en un país donde se produce el plátano, que es un elemento tan transversal en la cultura de consumo, ¿qué pasa cuando el mercado se altera y se comporta de esa manera? Porque él dice, bueno, el de Barahona tiene un precio porque es más consistente el plátano, Galván, toda esa zona del sur, La Vega, que es productora de plátano, tiene otra, la línea noroeste tiene otra, a pesar de que la línea yo pienso que se ha ido derivado más hacia el banano, para fines de exportación. Pero, ¿qué pasa con el plátano? ¿No estamos cultivando la cantidad suficiente de plátano tal vez para mantener unos precios estables? ¿O es una parte de intermediación especulativa? ¿Qué puede estar afectando el mercado? Mira, el plátano es como el arroz, uno de los llamados cultivos políticos en la República Dominicana. Es decir, su falta provoca situaciones difíciles. ¿Qué se ha hecho? Se han tomado todas las medidas, excepto que hay medidas que no tienen control. Las lluvias no esperadas, en las dimensiones no esperadas, son acontecimientos que no se pueden prever. Pero en este caso, ahora, ¿cómo se puede confrontar? No ha ausente porque el país ha tenido buena pluviometría a nivel nacional. Alguna vez en exceso, que es lo que ha hecho daño en el caso del plátano. Ahora, no hay problema porque esos son cultivos cíclicos, es decir, esto es momentáneo. Usted puede estar seguro que en menos de un mes el plátano se habrá acomodado a los tiempos. Ahora, medidas que se pueden tomar de manera inmediata, importación de plátanos, para ver cómo también usted dice que el plátano y el arroz son factores políticos, cultivos políticos. Son medidas, cultivos políticos. Su movimiento, pues, obviamente, procura tener una armadura hacia el 24 y debe comenzar en el 23. Es un movimiento reeleccionista. Bueno, es un movimiento reeleccionista que pasa por febrero, los acuerdos municipales. ¿Cuál es su visión del escenario político próximo que viene? Por ejemplo, el presidente Hipólito Mejía ha planteado públicamente que estaría de acuerdo en una alianza PRM-PLD a nivel municipal. Y de hecho la visita que le hizo a Danilo Medina ha generado todo un revuelo. Revuelo. Que incluso
creo que ayer fue, el día que yo me fui de aquí, que te dejé con el ingeniero Temístico Montar, decía que el PLD andaba, que la Fuerza del Pueblo andaba detrás del PLD para hacer alianza después que lo había hecho perder. Es decir, se ve que hay puentes que se están construyendo que va a generar posiblemente muchísimas alianzas, a veces impensables, pero ¿cuáles son las perspectivas que se tiene de cómo va a comportarse el mercado electoral? Bueno, lo primero, que la visita de Hipólito sencillamente refleja la personalidad de Hipólito. No creo que sea parte de un plan. Es evidente que si dos políticos se juntan, hablan de política. El presidente Hipólito Mejía tiene una vieja tradición de amistad con Danilo Medina. Y sorprende al país, no sé por qué, que Hipólito haya visitado al licenciado Danilo Medina. Ahora, ¿cuál es la lectura de eso? Hipólito está con la reelección. Todo el mundo sabe que está No, y lo dijo. Eso sí. abiertamente. Sí. Es más, yo podría decirle... Carolina está haciendo un periplo y lo primero que dice es que... yo podría decirle a ustedes que la primera persona que me habló a mí de reelección fue Hipólito Mejía sobre Luis Abinader. Yo lo fui a ver al mes de la toma de posesión de Luis Abinader. Me dijo, Luis está dando claras señales de que tiene una contundente manera de ver el poder en favor del pueblo. Y desde ahora tenemos que trabajar para que Luis se pueda reelegir. Yo le dije, pero no es muy temprano. Me dijo, algunas veces mejor temprano que tarde. Pero aparte de eso hay que ver quién es Hipólito Mejía. Hipólito Mejía es el dirigente político, decía Churchill, que un estadista es aquel que pone los intereses de su país por encima de sus propios intereses. ¿Cuál era la tradición en los políticos? Era querer aspirar hasta el último día de su vida. Sí. Hipólito ha demostrado que no tiene que ser necesariamente así. Y que si es así, él es capaz de decir, perdí. Se lo ha dicho a Luis en 2 ocasiones y se lo dijo a Lionel cuando no se había creado, mejor dicho, cuando no se había dado el primer boletín. ¿Entiendes? Entonces, Hipólito Mejía es un político único en la República Dominicana y actúa en consecuencia de sus criterios. Yo no voy a decir aquí que Hipólito Mejía no fue pensando en la reelección, porque sería ingenuo o pretender que el pueblo dominicano sea un ingenuo. Hipólito evidentemente tiene sus intenciones. Ahora, que eso forme parte de un plan, yo tengo mis dudas, porque Luis Abinader en esto es, ustedes no se pueden imaginar. Cuando se trata de este tema con Luis Abinader, Luis dice, aquí lo que hay que hacer es trabajar y resolver. Olvídense de todo lo demás, así mismo, olvídense de todo lo demás. Entonces, claro, la relación entre Luis y Hipólito, evidentemente que es mucho mejor que las relaciones que pudiera yo tener con Luis, eso lo sabe el país también. Pero yo no creo que sea parte de un plan. Claro, yo como político tengo que decir que yo veo con mucha simpatía la visita de Hipólito, bueno, porque de alguna manera u otra yo sé que Hipólito, donde quiera que se mueva, en este escenario estará moviéndose en favor de la permanencia de Luis Abinader. Tomás Hernández Alberto, muchísimas gracias, don Percio. Ingeniero, gracias, un placer verlo. Gracias a ustedes por este regalo de Reyes. De Reyes. Y ojalá que hayamos cumplido con la misión. Con el ingeniero Tomás Hernández Alberto cerramos el programa por el día de hoy, por esta semana. Pedirle a los padres y a los niños que le han dejado su juguete que disfruten este fin de semana. Largo. Y nosotros, digo, largo para todo el mundo, menos para nosotros, que estaremos de nuevo el lunes aquí con ustedes, ya tratando de llevarles los temas de interés nacional e internacional.